¿Cómo andamos? Espero que estén bien, espero que estén pasando una buena semana. Acá estamos para poder tener otra de las lecciones de Inverse con GYC, así que bueno, vamos a arrancar. ¿Les parece que oremos? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu cuidado, por tus bendiciones, gracias porque eh, podemos estar en este momento. Gracias porque nos has acompañado hasta aquí. Te pedimos que por favor tú nos acompañes y que por favor perdones, Señor, nuestros pecados, ayúdanos a poder estar más cerca tuyo y que podamos, Señor, poder entender un poquito más con relación a ti. En tu nombre, amén. Muy bien, nuestra lección de esta semana nos hace entrar un poquito en una de las religiones más que tienen más adeptos tal vez entre las religiones más grandes y eh, en la que tal vez no conocemos mucho, o por lo menos yo no conocía mucho con relación al budismo, ¿verdad? Que es el tema que nos toca en esta semana. Nuestra lección dice Jesús y el budismo. No sé si se habían puesto a investigar un poquito más a fondo con relación al budismo. En una de las materias que doy en la facultad, hablamos un poquito de las cosmovisiones, eh, mencionando que las cosmovisiones son la forma en la que nosotros podemos ver el mundo. Creo que en algún momento ya lo había mencionado. Y dentro de esas grandes cosmovisiones está el budismo, así como está el cristianismo, el ateísmo, ¿sí? Está el budismo. Y el sábado, ¿sí? El domingo, nos habla un poquito del precursor o el creador de la base de esta religión, que se llamaba Siddhartha Gautama. Vivió, dice, en el 2500 en la India. em, en India y dice que nació en una familia acomodada, como ustedes pudieron leer ahí, si es que lo leyeron, pero cuando salía a ver en los alrededores se encontraba que la realidad no era la que él vivía, sino que había mucho sufrimiento y mucha tristeza en los alrededores que tal vez él no la veía en sus personas más allegadas que por ahí eran de mejor posición económica. Sabemos que la India tiene mucho esto de las castas y de los niveles sociales. Se notan mucho los niveles sociales. Entonces, así como hay personas muy ricas. Es más, el otro día estábamos leyendo también el devocional con los chicos y contaba que la casa más cara que se tiene en la historia está en India. ¿Sí? Una casa que dice que tiene 27 pisos, tiene como 300 empleados y viven 8 personas o 6 personas. Así como tenemos ese extremo, tenemos el otro de las personas que realmente no tienen para vivir y no tienen para comer. Entonces, ese contraste es el que vio Buda, llamado después, y a partir de eso él comienza a tratar de buscar las razones y qué se podía hacer para solucionar. Y menciona la lección que me llamó un poquito la atención, es que las religiones tal vez no tienen las mismas creencias, pero la mayoría de ellas surgen de formas parecidas. ¿En qué sentido? Surgen en base a esa pregunta o esas preguntas que uno se hace de ¿por qué existe el mal? ¿Cómo surgió todo? O sea, esas preguntas existenciales que solemos hacer, ¿no? Y que cada persona en algún momento de su vida se las hace.
Y eso da pie y da base a que cada uno formemos nuestra cosmovisión en qué creemos. Y dice que tras muchos años, este señor llega a una serie de conclusiones y escribe la base del budismo, la base de la religión. Y yo investigué un poquitito em, cuáles son las creencias y la base del budismo. La lección no menciona, pero bueno, lo busqué un poquito. La lección también hablaba de las cuatro nobles verdades, ¿sí? Que son parte de la base, y el noble octuple sendero. ¿En qué se basa? Fíjense que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las bases de Buda, de la enseñanza de Buda? La vida implica sufrimiento. ¿Estamos en desacuerdo? No. Sabemos que después de la entrada del pecado entró el sufrimiento y hoy en día em, vemos mucho sufrimiento. Y muchas veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué existe eso? Eh, Tal vez nosotros que somos cristianos tenemos una forma de ver de cómo surge el mal y de cómo solucionarlo, tal vez diferente a lo que Buda vio. Segundo, el origen del sufrimiento es el deseo y el apego. Apego a las personas, a las cosas, a las ideas. Eh, ¿Será que es malo apegarse? En el sentido de amar a alguien. Con eso tiene que ver el apego. Eh, entonces, el sufrimiento, según Buda, es origen de esto, del apego, de acercarse, de estar cerca, de relacionarse con alguien. ¿Será que nosotros estamos de acuerdo con eso? ¿O con lo que está dentro de lo que nosotros creemos? Cuarto, el sufrimiento puede cesar. Si eliminamos el apego y la ignorancia, se alcanza la liberación. ¿Creemos de que el sufrimiento puede parar? Sí creemos. Ahora, ¿cuándo va a parar? Existe un camino para terminar con el sufrimiento. El camino es el noble octuple sendero. ¿Creemos que hay un camino para terminar el sufrimiento? Creemos. Ahora, ¿cuál es ese camino? ¿Y qué es eso del noble octuple sendero? Me llamó la atención el nombre. Es una guía práctica para vivir, o sea que estas son las pautas que daba Buda para poder vivir sin sufrimiento. Sabiduría, comprensión correcta, pensamiento correcto. Dentro de la conducta ética, palabras correctas, acción correcta, medio de vida correcto. Disciplina mental, esfuerzo correcto, atención plena y concentración o meditación correcta. Eh, Muchas de las cosas mencionadas no se distancian mucho de las cosas que nosotros esperamos que sucedan. Ahora, para Buda, la forma de conseguir esa, esa disminución del sufrimiento tiene que ver con uno mismo. Si ustedes se fijan, todo tiene que ver con lo que uno puede lograr, ¿sí? A través de la meditación, la concentración, uno vaciar la mente, uno puede llegar a un estado en el que puede controlar eh, las emociones, los sentimientos, el amor y todo lo que nos lleva al sufrimiento. ¿Hay otro que lo pueda hacer? Según Buda, es algo personal, es algo que vos y yo tenemos que lograrlo a través de la meditación. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito en Jesús, en cómo Jesús trataba el mal y el sufrimiento, ¿qué es lo que él hacía para disminuir el sufrimiento de las personas? Vemos que hay una gran diferencia. ¿Por qué? El budismo, Buda, decía que había que apartarse, concentrarse, meditar y tratar de lograr un vacío mental. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando se enfrentaba al sufrimiento? Y acá podemos poner un montón de ejemplos de qué es lo que hacía Jesús para enfrentar el sufrimiento.
Se encontró con un ciego. ¿Qué hizo? Se acercó, lo, le puso barro en los ojos, lo perdonó, lo mandó a lavarse y que iba a quedar limpio. Em, ¿Qué hizo con Lázaro? Eh, se acercó, estuvo con él, estuvo con María, con Marta. Cuando murió, fue, lloró, lo resucitó. Jesús nunca se apartó de las personas que sufrían. Nunca trató de concentrarse en sí mismo para tratar de eliminar el sufrimiento. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿O qué es lo que hacía Jesús? Jesús se acercaba, Jesús abrazaba, Jesús calmaba, Jesús cantaba, Jesús compartía el sufrimiento de las personas. Nunca se alejó. Y eso es una de las cosas que menciona nuestra lección. Jesús nunca se alejó. Fíjense lo que dice la lección el día lunes al final. Los seguidores de Cristo no deben mantenerse alejados del sufrimiento, sino acercarse a las personas que sufren para mostrarles empatía y brindarles sanidad y esperanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que hacía Jesús, acercarnos, no entrar en un estado de introspección tal en el que dejemos todo de lado. Eh, Buda durante mucho tiempo buscó, y no estaba mal lo que hacía él. Buda quería llegar a la verdad, quería llegar a entender cuál era la causa del sufrimiento y tratar de solucionarlo. Es algo que todos queremos hacer, es algo que todos anhelamos, que el sufrimiento se acabe. ¿Cómo hacer para estar mejor, para no sufrir tanto? Y, pero no es la forma en la que hace Jesús las cosas, no es la forma en la que nosotros tenemos que hacer las cosas. Mientras que la meditación oriental apunta a vaciar la mente, la meditación cristiana busca llenarla con la palabra de Dios, sus promesas y su orientación. Otra cosa que hacía Jesús cuando estaba acá en la tierra era meditar, pero Jesús no meditaba vaciando la mente. Jesús cuando meditaba era para acercarse a Dios, a su Padre, para aumentar su relacionamiento con Él. ¿Qué es lo que le daba la fuerza para vencer las tentaciones? Jesús aprendía, Jesús enseñaba. Si hubiéramos necesitado vaciar nuestra mente, Jesús lo hubiera hecho. Pero ¿qué es lo que hacía él? Lo que dice nuestra lección. Trataba de llenarla con cosas que lo acercaran a Dios. Y es algo que muchas veces nos cuesta. Dedicamos mucho tiempo a cosas que tal vez no nos acercan a Dios, no hacen que nuestra mente se llene de cosas que nos acerquen a Dios. A veces estamos mal, estamos tristes y en vez de llenarla con cosas que nos acercan a Dios, muchas veces tratamos de hacer eso, vaciar nuestra mente. A veces decimos, no quiero pensar, no quiero pensar y nos ponemos a hacer algo que en teoría no nos haga pensar. Pero no hay forma que dejemos de pensar. Ahora, ¿con qué llenamos esos momentos en los que eh, estamos así, estamos sufriendo? ¿Sí? ¿Con qué tenemos que llenarlo? Buda quería vaciar la mente para vaciarse del sufrimiento. Y la Biblia tenemos muchas cosas que nos dicen de llenar la mente en vez de vaciarla. Fíjese lo que dice Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Y qué habla sobre la necesidad de soledad? Dice Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. O sea que no está mal meditar. Meditar en soledad es algo que tenemos que hacer, pero llenándola con cosas que nos acerquen a Dios. Buda enseñó que la iluminación final o el nirvana, que era el nivel máximo al que quería apuntar él, se alcanza por medio de la autosuficiencia y el esfuerzo individual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hacer las cosas solos? ¿Podemos lograr em, llegar al cielo solos? No podemos. Dios dejó al Espíritu Santo para que nosotros podamos eh, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. La única forma en la que nosotros podemos llegar al cielo y hacer las cosas bien es estando cerca de Dios y confiando en la tarea del Espíritu Santo en nosotros. En contraste, el Evangelio de Jesucristo ofrece un enfoque diferente. Jesús enseñó que no podemos alcanzar la salvación por medio de nuestras buenas obras, sino que la salvación es un don de Dios. ¿Necesitamos vaciar la mente? No, necesitamos llenarla con cosas positivas. ¿Necesitamos meditar? Sí, pero en cosas que llenan nuestra mente de Dios. ¿Necesitamos o podemos hacerlo solos? No podemos hacerlo solos. Solamente podemos llegar al cielo a través del trabajo del Espíritu Santo en nosotros y permitirle que lo haga. Las diferentes religiones tienen personas sinceras que quieren acercarse a Dios. Y Dios dice que tiene muchas ovejas en muchos rediles. Es interesante e importante que aprendamos sobre otras religiones. Tal vez nos encontremos con personas que tal vez creen en otra cosa, pero tenemos tal vez cosas en comunes que nos pueden ayudar a acercarnos y poder hablar a estas personas de Dios. Acordate, no necesitamos vaciar nuestra mente o tratar de llenarla con cosas que no son buenas. Dedica tiempo a llenar tu mente con cosas que realmente son positivas y que acercan a Dios. Espero que puedas hacerlo. Eso va para mí también. Y espero que el resto de esta semana puedas meditar en esto, ponerlo en práctica y que Dios pueda ir a acompañarte en cada una de las cosas que vayas a hacer. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado. Te pedimos que tú puedas acompañarnos, bendecirnos, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder dedicar tiempo a las cosas que realmente nos acercan a ti y no a cosas que tal vez nos alejan. Permite que seamos firmes en ti, en tu nombre. Amén. Que puedas pasar un lindo resto de día.